Vecinos, recomendaciones siempre acá en Al Despertar. A continuación le tengo una súper buena porque ha cambiado el clima y seguramente usted ya está evaluando salir de vacaciones, tomarse unos días. Recuerde que somos una de las regiones con mayores posibilidades de acercarse tanto a la montaña como a la playa. Hágalo con HB Rutas. No solo para eso, sino también si necesita acudir al aeropuerto, lleva harto equipaje, necesita ir seguro, contacte a HB Rutas. Se vienen muchos conciertos. HB Rutas también lo lleva y lo trae para que dentro incluso de la semana usted tenga la posibilidad de acudir a ese concierto soñado y volver listo para que al siguiente día pueda continuar trabajando. Así que HB Rutas, véalo usted a través de la página web www.hbrutas.com o también revise sus redes sociales, Instagram y Facebook, Transfer HB Rutas más 569-8250-8093 es el WhatsApp directo para que consulte las tarifas y también evalúe ese viajecito que seguramente le va a venir súper bien con sus amistades, familiares, colegas, con quien usted quiera. A propósito de novedades, tenemos antecedentes, vecinos, respecto a una noticia en particular que tiene que ver con la Corte Suprema respecto a lo que sucedió hace poquitos días de forma unánime, donde se remueve a la ministra Ángela Vivanco de su cargo. El Pleno del Tribunal, presidido por Ricardo Blanco, concluyó que la ministra Ángela Vivanco incurrió en conductas que comprometieron principios fundamentales como la independencia, la imparcialidad, la probidad, integridad y también la transparencia. Esta decisión fue tomada tras desestimar los argumentos de su defensa, que presentó un escrito de 222 páginas solicitando que se desestimara la remoción. El caso de Ángela Vivanco se relaciona con el caso Audio, así que revelados por mensajes en el teléfono del abogado Luis Hermosilla, lo que provocó fue la destitución en medio de una crisis en el Poder Judicial. Le cuento que la exministra, hoy suspendida, desde septiembre enfrentaba 7 causas en su contra. El Pleno del Tribunal consideró que su comportamiento comprometió gravemente los cimientos del Estado de Derecho, lo que llevó a su remoción definitiva del cargo. Poquito antes había aparecido también una entrevista de Ángela Vivanco, han aparecido también noticias a lo largo del país respecto al caso Audios, pero necesitamos saber más detalles. ¿En qué quedó? ¿Cuál es la situación que hoy vive Ángela Vivanco? Y por eso es que estamos con Álvaro Montesinos. Yo se lo adelantaba, Álvaro, bien tempranito a los vecinos, que te íbamos a tener aquí para conversar al respecto, porque suele ser que el Poder Judicial es uno de los poderes de los tres, el Ejecutivo, el Legislativo, parece que tiene más presencia en la comunidad, se entiende más cómo funciona, pero el Poder Judicial como que nos perdemos. Cuando nos dicen Corte Suprema, para muchos es como ¿qué es lo que es? ¿De qué están hablando? ¿Por qué una ministra? Si los ministros son del Poder Ejecutivo. Así que conversemos, partamos de la base, Álvaro, ¿de qué se trata esto? Bueno, buenos días. Bueno, tiene una connotación muy especial, además de llamarse ministro, ¿no? Se les denomina al interior del mismo tribunal señorías ilustrísimas. ¿Ya? Ese es el nombre. Estilo Inglaterra con peluca. Sí, por supuesto, hay mucha formalidad al interior de las cortes. Recordemos que en Chile existe una corte de apelaciones por cada región, ¿ya? A excepción de Concepción, de Santiago, que tiene la Corte de Apelaciones de Santiago y de San Miguel, y en el caso de Chillán, que tiene Corte de Apelaciones también. Entonces, y tenemos además una Corte Suprema, que es el Tribunal Superior Jerárquico, ¿ya? Es donde nosotros llegamos a las últimas instancias. Primero empezamos por los tribunales de letras, ¿ya? Que son los civiles o los tribunales de garantía, y vamos escalando a las Cortes de Apelaciones cuando entablamos una apelación, y luego nos vamos de casación o apelamos de una resolución de la Corte de Apelaciones y vamos a la Corte Suprema, que es el Tribunal Superior y donde se cumple la última instancia. Bien. Y donde también se denominan ministros, ministros de Corte, los ministros de Corte de Apelaciones y los ministros de Corte Suprema, que son 21 ministros a partir de la reforma del año 1997, que pasaron de 17 ministros a 21 ministros. Y estos 21 ministros se dividen en 4 salas, ¿ya? La primera sala es la sala civil, la segunda sala es la sala penal,
La tercera sala ve asuntos constitucionales. Y aquí justamente donde actuaba la ministra Vivanco. Ah, constitucionales. En la sala constitucional. Ya. Y la cuarta y última sala es la sala especial o de materias laborales y previsionales, ¿ya? Eso es más o menos para entender la estructura. En el actual estado en que se encuentra la ministra Vivanco, pasó de suspendida a que se removió definitivamente de su cargo. ¿Y cómo se removió? Por unanimidad, como bien lo mencionaste, de los ministros, que son 21 ministros a partir del año 1997. Ella fue elegida durante el gobierno de Sebastián Piñera en el año 2018. ¿Y cómo fue elegida ella? Ella fue elegida a través de una quina, en este caso elaborada por la Corte Suprema, y le entrega esa quina, esa nómina al presidente de la República, y él la elige y la nomina al Senado. Esa es la forma de elegir los ministros de la Corte. Y los ministros entonces son elegidos por los 2/3 del Senado, de los miembros en ejercicio del Senado. La situación actual de ella entonces es que ha sido removida de su cargo. Debería haber llegado hasta los 75 años, que lo dice el artículo 80 de la Constitución, y ellos van a durar hasta los 75 años de edad, o sea, hasta que tengan un buen comportamiento, lo que no sucedió en el caso concreto. O sea, no se les remueve. Siendo ministros ya no hay cambio. Ya no hay cambio. Ellos llegan hasta los 75 años de edad y ahí recién entran en la etapa de jubilación. Es un sistema totalmente especial. ¿Es un cargo vitalicio? Es un cargo vitalicio. Por eso se habla tanto de la reforma y de reformar el Poder Judicial. Porque tienen una estructura muy cerrada, muy distinta a los demás. Y por eso que quizás efectivamente la gente tiene una percepción más cercana del funcionamiento de los tribunales, ¿ya? Pero no así de las Cortes. Siempre existe como un oscurantismo respecto a cómo son elegidos. Bueno, ahora sabemos cómo se eligen, pero además sabemos que llegan hasta los 75 años de edad. Claro, y cuestión entonces no menor. Tienen muchos años para ejercer. Y qué difícil es mantener la transparencia y que no ocurra lo que ocurrió, que es estar involucrado en algunos casos bien complejos. Ahora llama la atención cómo las senadorías, los senadores, alcanzan tanto poder con respecto al ordenamiento de incluso llegar a votar por los ministros de otro poder, que es el Poder Judicial. Bueno, eso se da al interior de las Cortes y lo que han mencionado los ministros, efectivamente eso sucede. Cuando se van a elegir estos ministros de la quina, empiezan los llamados telefónicos y los comentarios de pasillo, ¿ya? Eso es como lo mencionaron, es efectivo y por eso que requiere el Poder Judicial una reforma urgente, porque no es posible que se elijan a los más altos magistrados del país de esa manera. Claro. Y por eso que empiezan a ocurrir tráficos de influencia y empieza a corromperse la institución en definitiva, cuando carecen de transparencia y más bien de una suerte de tiraje en la promoción de cargos, ¿no? Claro. Para que haya promoción efectiva, pero que lleguen a los 75 años, uno a veces pone en duda que exista transparencia entonces en ese modelo para elegir a los ministros. Claro, sobre todo en la ejecución después del poder, no solo de los ministros, sino de ahí hacia abajo, para que se inhabiliten en caso de tener cierta cercanía con los casos o eventualmente haber participado. En este caso, vi parte de la entrevista que le hicieron en ese momento ministra de Ángela Vivanco, con respecto a la situación, que ella bien, como dices Álvaro, justificaba que es algo que ocurre mucho y que eventualmente sí se comunicó con Luis Hermosilla, pero de una forma como parte de lo cotidiano. Es decir, se nombra a través del apoyo de los senadores, entonces eventualmente existen llamados de por medio y que ella no tenía vinculación al respecto y pareciera que con Luis Hermosilla pudiera haberse gestionado algo, pero se blindaba con respecto a que era lo tradicionalmente que se hace. Si bien es cierto que ella acudió a estos apoyos, ya estos apoyos políticos, a estos apoyos de abogados que pululan por el Senado y conocen senadores, operadores políticos, en definitiva. Ella, si bien es cierto, eso ocurrió, pero ella se salió de ese margen, y ya no solamente ella actuó para obtener el cargo, sino que en definitiva lo que ella traspasó información que es confidencial de ciertos casos que solamente pueden conocer las partes. Ella transmitió esa información
a Luis Hermosilla, y por eso que estaba involucrada en el caso Audio, y producto de la falta de probidad y transparencia y del tráfico de influencias fue que ella fue removida en definitiva. Bueno, las conversaciones que ella logró tener mencionaba respecto a no estar involucrada en el daño que le habían hecho a la familia. Parece ser que el discurso que utilizan varias de las personas que están en situaciones parecidas, haciendo investigación respecto a ciertas situaciones de falta de probidad, de transparencia, se enfocan bastante en hablar sobre el daño a su imagen y hacia su familia. ¿En qué situación se encuentra hoy Ángela Vivanco, no solamente por la remoción de su cargo, sino ella como persona? Bueno, ella tiene que enfrentar otra situación incluso un poco más difícil que la remoción, que es que quede inhabilitada por 5 años, incluso de por vida, de ostentar a cargos políticos, ¿ya? Y eso es mucho más grave incluso de la remoción, porque ya no va a poder postular a ningún cargo del gobierno. Y eso obviamente requiere una votación del Parlamento y se encuentra justamente en ese proceso. Tiene que afrontar ese proceso en conjunto con el juez Matus y en conjunto también con el juez Muñoz, ¿ya? Que también están involucrados en este tráfico de influencias. ¿Ellos estaban en otra comisión? Ellos integraban otras salas, pero también eran compañeros de labores de la jueza Vivanco. O sea, tenían el mismo cargo jerárquico. O sea, están en este proceso no solamente Ángela Vivanco, que las vemos en imágenes, muy también presta a conversar con la prensa. Ha estado como bien cercana, no se la ha visto como restringiendo, por ejemplo, sus comentarios. Bueno, recordemos que por otro lado, tampoco arriba penas aflictivas o penas de cárcel. Así que no habría motivo tampoco como para estar tan intranquila y no brindar una entrevista para aclarar justamente o defenderse. Tal vez es una estrategia que utiliza la defensa, ¿no? Que ella transparente información para la opinión pública. También puede ser uno de sus objetivos. Pero a la luz de los antecedentes ya nos podemos obviamente todos formar una convicción de que efectivamente acá hubo falta a la probidad, falta a la transparencia, como bien lo mencionaste en un principio. Y que se mantiene al parecer esta sensación de la opinión pública que hay impunidad, porque incluso con esta posibilidad de existir más transparencia, parece que el hecho de que, o podría ser por 5 años, o de forma permanente, que no pueda ostentar cargo, parece no ser la solución que espera la comunidad. Existe esa sensación de impunidad. Desgraciadamente, eso está marcado por los casos de corrupción, también en los casos justamente involucrados los audios. Podemos analizar el caso del fiscal Guerra, que cerró un caso tan grave como el de Soquimich. Entonces existe sensación de impunidad, existe sensación de que a las personas con recursos se les envía a las clases de ética, mientras que a los delincuentes habituales se les castiga con severidad en cárceles que no reúnen ninguno de los requisitos para reinsertarlo en la sociedad. Entonces pareciera injusto esa situación, y eso se llama impunidad, y eso es lo que hay que lograr terminar de una vez por todas con esta sensación, llevar a las figuras públicas ante los tribunales de justicia, pero que efectivamente hay una sentencia y las causas no queden en nada. Sí, porque hemos tenido, de hecho acá en el sector, senadores que se les ha impedido continuar en cargos o en espacios políticos por 5 años, pero los 5 años pasan rapidito y la memoria es frágil, se nos olvida, y hoy por hoy siguen en cargos políticos, siguen incluso dirigiendo partidos políticos, donde pareciera que la sensación de impunidad sigue y crece. Afortunadamente tenemos estos espacios para transparentarle a las personas en su casa, para explicarles muchas veces estos temas que son confusos, que tienen una trenza normativa importante y que la gente no conoce a menudo. Y así que bienvenido para poder graficar y darle a conocer a la gente todos estos casos, efectivamente. Y que no se genere esa sensación de impunidad, en definitiva. Eso es uno de los objetivos, ¿no? Claro, sobre todo porque acá en la zona, Álvaro, me imagino que recordarán una de las pocas oportunidades donde la Corte Suprema se ha manifestado, y fue respecto a mantener el río Achigüeno
sin el uso de las aguas que tiene todavía los derechos de agua Isidoro Quiroga con respecto a la hidroeléctrica que se quería instalar. Pero no fue por la comunidad, sino más bien por una demanda de una forestal. Pero es básicamente lo más cercano a lo que hemos tenido de la Corte Suprema respecto a un dictamen ya definitivo respecto a la situación. Y eso sirve para graficar justamente que es el tribunal de última instancia, ¿ya? Seguramente esos casos por denuncias ambientales empiezan en el tribunal ambiental, en los tribunales civiles, se van a la Corte de Apelaciones de Talca y en definitiva llegan a la Corte Suprema, quien es la que zanja todas estas situaciones. Y entonces reviste mucha importancia y relevancia elegir jueces probos, porque son los últimos que deciden en definitiva. Claro que sí. Álvaro, una de las últimas consultas referente a los 21 ministros. Actualmente entonces es la Corte Suprema con 21 ministros. Cuando se habla de reforma, ¿quién tiene que hacer la reforma? Bueno, la reforma es parte del Parlamento, ¿no? Ellos son los que tienen que a través de una moción parlamentaria o de un mensaje del presidente de la República encontrar la fórmula adecuada para transparentar que estos cargos sean elegidos a través de la mayor transparencia posible y que las personas se involucren, que vean este tipo de programas como un aporte, ¿no? Un aporte para que el país funcione de mejor manera, si en definitiva eso es lo que se quiere conseguir. O sea que hay que esperar porque actualmente ahora en octubre no se eligen diputados y senadores, no se habla sobre lo que pasa en el Congreso, sino que se está disputando cargos de gobernador, consejero regional, concejales y alcalde. Son los diputados y senadores quienes entonces deberían llevar a cabo esta conversación en el Congreso. ¿No se ha visto información al respecto si existen mociones para poder entablar conversaciones respecto a esta reforma que se habla? Se ha discutido por parte de todos los sectores políticos de reformar el sistema judicial, pero en periodo de campaña pareciera ser que el tema es demasiado delicado y que nadie se quiere involucrar de lleno para no ver afectado su candidatura. Puede ser entonces la respuesta por la cual los diputados y senadoras no se hacen partícipes de esta noticia que ha arremetido otra vez al Poder Judicial. Lamentablemente vemos involucrado al Poder Judicial en causas de corrupción, y no tan solo al Poder Judicial, sino que también a los fiscales. Entonces la confianza de la población se va viendo mellada. Sí, sobre todo en los procesos, por ejemplo acá en la zona que se están viviendo varios procesos donde no se han inhabilitado algunos y donde la comunidad queda con esa sensación de impunidad. ¿Cómo podemos la comunidad aportar en esta necesidad de reformar el sistema? Bueno, eligiendo de primero bien a nuestras autoridades. ¿Y cómo se eligen bien a nuestras autoridades? Informándose de quiénes son, cuál es su currículum, cuál es su preparación. En definitiva, si nosotros elegimos bien a nuestras autoridades, obviamente el país va a funcionar de mejor forma. Esto es como tener un trabajador que realice bien su trabajo. Esto no es menor. Nosotros estamos llegando a un momento, una crisis tan grande en Chile. Todas las instituciones se ven corrompidas. La gente no quiere salir algunos de la casa, tienen miedo. Y el llamado entonces es a involucrarse en la vida cívica. Quizá la educación parte también por no haber eliminado, por ejemplo, ramos como historia, educación cívica. La gente necesita saber cuál es nuestra historia. La gente que olvida sus raíces, desgraciadamente olvida quiénes son y para qué estamos, en definitiva, haciendo un aporte, ¿no? Sí, bueno, hay que estar atentos entonces a este llamado, porque si no estamos igual que el 2018. Ahí a exportas de un proceso de indignación colectiva que puede finalmente colapsar no solamente la economía, sino también la relación para que no llegamos a un estado de violencia. Hay que estar atento entonces a este caso de Ángela Vivanco por los antecedentes también que pueda producir a esta reforma que se está pidiendo. Se habla harto de reforma a varias instituciones, pero esta particularmente ha pasado mucho tiempo que no se había entablado esta solicitud respecto a que cómo se está haciendo ahora, parece que no funciona. Y lo gravísimo es que no es solamente una ministra, son
3 ministros de la Corte a la vez. Y eso es demasiado grave para el país. Es harto, son harto, porque son solo 21, ¿cierto? Así es. Álvaro, te agradecemos que nos hayas dejado más claro este panorama, porque suele ser que el Poder Judicial está como más lejano, tenemos menos información de cómo opera, así que, bueno, nos queda la tarea entonces de mantenernos informados y a través del matinal esperamos siempre compartir con la comunidad esta información y sobre todo para mantener la transparencia, llamar a la probidad, a que podamos como comunidad ir aportando y no solamente ser espectadores, sino de alguna manera también participar. Por supuesto, involucrarnos también en nuestra vida, a ser transparente, honesto. Sí, no saltarse la fila. No saltarse la fila. Álvaro, tú sabes, cada vez que nos visita nosotros te damos la tremenda oportunidad de disfrutar de los productos Quiñe, porque Quiñe nació en Linares, entonces hay que disfrutarlo. Tiene más de 180 productos y está en más de 1000 sucursales. Quiñe Natural Snack. Usted prefiéralos, tiene diferentes alternativas, tanto para los golosos como también para los que se quieren cuidar. Yo me voy a la segura con mi Quiñe Snack para el Maule Corre, que es este domingo 20, así que yo voy a tener en el costadito para lograr, y no voy a correr tanto, Álvaro, voy a correr solamente los 3 kilómetros, pero le voy a hacer el empeño y también si usted quiere disfrutar de las posibilidades de todos los productos que tiene Quiñe, puede acudir a Maipú 410, está a unos pasos de acá del canal y ahí tiene toda la variedad, además que tiene cafecito, o sea, que lo regalonean un montón. Quiñe Snack es la oportunidad para usted para mantenerse saludable y también distribuirle colaciones a sus hijos para salir del Muy paso, sano. sí, pues de forma sana o por ahí algún regalito dulce también no viene mal. Quiñe Snack con nosotros y también aquí en El Despertar queremos invitarlo a que participe de cuentos cortos. Tiene hasta el 31 de diciembre para que usted pueda participar de esta tremenda oportunidad. Porque fíjese que se encuentra abierta la convocatoria de la 6ª versión de los cuentos cortos para personas mayores de 18 años y la 4ª versión escolar. La temática es libre y sin condición de tiempo literario. Usted puede solicitar las bases en la sucursal, por supuesto, porque somos la sucursal cercana, pero también en redes sociales. Usted puede también en TV Cable Loncomilla, Multicom Maule y Canal 30 Loncomilla Multicom acercarse y pedirlas. No tiene límites para su creatividad. La recepción de los textos, como le comentaba anteriormente, es hasta el 31 de diciembre. Tiene tiempo, pero lo invitamos a que desde ya se pueda acercar y ahora, en este momento, vaya con su celular y acérquese a los QR, dependiendo de la versión que quiera participar, para que tenga acceso a las bases. Si le aparece información previa que no es directamente de las bases, salga de la publicidad que le aparezca y ingrese directamente a las bases del concurso, porque el doctor José Ilic Toro, su familia, es parte de este proceso y ya por ahí, como en febrero o marzo, están disponibles los ganadores, porque se hace una selección. Se hace una selección de los cuentos cortos para que usted participe y tenga la sabrosa sensación de que está compartiendo también sus historias con los demás. Así que interesante, ¿eh? Para la creatividad. Por supuesto, ¿cierto? Por supuesto, una felicidad muy grande escuchar este tipo de promoción a la literatura. Cierto, muy cierto. Bien, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, vecinos, y a continuación tenemos más información para usted.